En un hecho insólito, la Marina de los Estados Unidos ha decidido cambiar drásticamente la versión inicial de la colisión del submarino nuclear USS Connecticut con un objeto de origen desconocido en las profundidades del mar meridional de China. De acuerdo a la información, la séptima flota norteamericana, que opera en el Pacífico Occidental, en un breve comunicado señaló que la investigación había concluido que ese día 2 de octubre del 2021, el submarino nuclear se estrelló contra una formación geológica y no otra nave, es decir, que este impactó con una montaña en donde encalló. El comunicado y las conclusiones, además de insólitas y sin sentido, no explica cómo fue que uno de los submarinos nucleares, provisto de los más avanzados sistemas de navegación, radares, sensores y cámaras, no hubiera detectado la presencia de una montaña en las profundidades del mar, toda vez de que muchos de los dispositivos mencionados están provistos de información previa con mapas geológicos en donde se ubican toda clase de obstáculos naturales. Asimismo, resulta por demás extraño y despierta toda clase de suspicacias que esta supuesta conclusión haya tardado un mes en ser difundida. De haberse tratado de una montaña, esto se hubiera determinado desde el primer momento. Por otro lado, para establecer oficialmente la causa del daño al submarino, los encargados de la investigación tendrían que haber acudido al lugar donde se encuentra la supuesta montaña con las coordenadas exactas y debieron haber emitido su comunicado en tan solo unos cuantos días. Resulta inexplicable por qué dejaron pasar tanto tiempo. Al parecer, esta se trata de una salida precipitada por parte de la Marina de los Estados Unidos, justo en el momento en el que se filtró a la prensa una imagen satelital del submarino atracado en el puerto de la isla de Guam, donde se observa que la punta del USS Connecticut sufrió daños de consideración. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, calificó este martes 2 de noviembre como insuficientes los resultados de la investigación sobre las verdaderas causas del incidente que tuvo lugar el día 2 de octubre en el mar meridional de China. El diplomático afirmó que Estados Unidos sigue fingiendo ser sordo y mudo y llamó a Washington para que explique en detalle las circunstancias del accidente. Repetidamente hemos expresado nuestra seria preocupación por el accidente y exigimos que Estados Unidos adopte una actitud responsable para dar una explicación detallada y satisfactoria a la comunidad internacional y a los países de la región. Asimismo, el diario South China Morning Post informó que 5 aviones militares estadounidenses sobrevolaron la zona donde ocurrió el incidente del submarino y destacan que entre estas aeronaves había una del tipo WC-135 Constant Phoenix, que es especialista en el rastreo y detección de radiación producto de fugas o explosiones nucleares, lo que aumentó sustancialmente las sospechas de que los reactores del USS Connecticut pudieron haberse dañado con la colisión. La Marina norteamericana reconoció que los objetos submarinos no identificados existen, por lo que cabe la posibilidad de que uno de estos misteriosos objetos haya sido el causante de los daños al submarino. Su presencia está relacionada a los lugares del planeta donde se desarrollan grandes conflictos humanos. El impacto de este objeto de origen desconocido se da en el momento en el que China ha protestado enérgicamente también por la puesta en marcha del proyecto AUKUS, que es un pacto de cooperación estratégica militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que incluye tecnología avanzada de defensa y contempla abastecer de submarinos a Australia. No es casual que los visitantes se hayan hecho presentes advirtiendo de los peligros de una guerra a escala mundial. El cambio de versión por parte de los norteamericanos recordó el encubrimiento de Roswell y seguramente obedece a oscuros intereses de quienes no quieren revelar esta realidad.